Entonces, cuando hablamos de vía motora y somatosensorial, lo primero que tenemos que entender es de qué estamos hablando específicamente, ¿verdad? Entonces, vamos a recapitular un poquito, entender cuáles son las funciones del sistema nervioso. Esto ya lo hemos hablado previamente. El sistema nervioso es nuestra torre de control, es el que organiza y ordena y lidera a todo el resto de nuestro cuerpo. Es el encargado del funcionamiento de todos los demás órganos. Entonces, regula todos los demás procesos que pasan en mi cuerpo en algún momento dado, o sea, lo que pasa en mi corazón, lo que pasa en mi intestino, lo que pasa en mis pulmones. Todo esto son realmente funciones no independientes, sino que son llevadas a cabo por ese órgano, pero siempre orquestadas por el sistema nervioso, ¿verdad? Si no hubiera sistema nervioso, mi corazón realmente no podría hacer nada, mis pulmones no podrían hacer nada. Y aparte de regular todos los demás órganos, el sistema nervioso también controla las vinculaciones que tenemos con el medio externo. O sea, es el que me permite reconocer qué está pasando afuera y interpretarlo y responder, ¿verdad? O sea, no solo percibo el mundo, respondo al mundo que me rodea. Entonces, posee la función de organizar, coordinar, gobernar las labores que el cuerpo humano lleva a cabo, constituyéndose como una especie de red interna que abarca todo el cuerpo, ¿verdad? Esto es algo que siempre tenemos que tener muy claro. Sistema nervioso no es solo mi cerebro. El sistema nervioso está localizado en todo mi cuerpo. Hay una porción que queda dentro de mi cráneo, que es el encéfalo, pero todo mi cuerpo tiene un montón de nervios periféricos que también son parte de este sistema nervioso y todo funciona como una red interna, ¿verdad? Está conectado. Entonces, pues para funcionar de esta forma, nuestro sistema nervioso se sirve de una agrupación de órganos y estructuras cuya tarea fundamental es recoger y procesar estímulos y señales procedentes, no solo de afuera, porque también de adentro, pero lo que nos permite es dar una adecuada interacción con todo lo que nos rodea. ¿Okay? Recordemos que el tejido nervioso está formado por neuronas. Ya hemos hablado que las neuronas son células que se especializan en comunicación, que conforman todo el sistema nervioso, ¿verdad? Tanto central como periférico. Entonces, cuando pensemos sistema nervioso, no pensemos en el cerebro, pensemos en esto. Todo eso es sistema nervioso, ¿ok? No solo estamos hablando de la masa cerebral o la masa encefálica, estamos hablando de todos estos otros nervios que también abarcan nuestro cuerpo. ¿Ok? Ahora, si decimos sistema nervioso central es algo diferente. Si decimos sistema nervioso periférico es algo diferente. Pero si hablo de sistema nervioso en general, está en todo mi cuerpo. ¿Ok? Entonces, recordemos cuando hablamos de central y periférico, ¿a qué nos referimos? ¿Verdad? Central es la masa encefálica como tal, y la médula espinal. Esto a veces se nos olvida y pensamos que el sistema nervioso central es solo esta parte de acá arriba. Y no es cierto, la médula espinal también es central. Y lo que es periférico son todos esos nervios o fibras nerviosas que salen de la médula espinal y que van hacia todo nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que sale y ya está fuera de médula espinal ya es sistema nervioso periférico. Esto va a ser muy importante que lo tengan en cuenta para la clase de hoy. Entonces, retomando un poquito el tema de las neuronas. Las neuronas se pueden clasificar de muchas formas diferentes. Hay N cantidad de formas de clasificar las neuronas. La que me interesa hoy es la clasificación según su función. ¿Ok? Entonces, según su función, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, neuronas sensitivas, neuronas motoras y neuronas de asociación o interneuronas. Entonces, ¿a qué me refiero con este tipo de neuronas? ¿Qué hace una neurona sensitiva? Recuérdense, las neuronas están en todo nuestro cuerpo, no solo en nuestro cerebro, están en todo nuestro cuerpo. Lo que hacen las neuronas sensitivas es encargarse de transmitir información que va desde el exterior hacia el sistema nervioso, ya sea desde el exterior de afuera del mundo, de afuera de mi cuerpo, o exterior en mi mismo cuerpo, pero externo al sistema nervioso. O sea, por ejemplo, transmitir una sensación de si un músculo me duele, que yo pueda sentirlo y transmitirlo a mi cerebro, ¿ok? Entonces, estas neuronas se activan a través de la percepción de algún sentido y conducen el mensaje hacia el cerebro, ¿ok? Como de afuera hacia adentro.
Las neuronas motoras hacen lo contrario, llevan información desde mi sistema nervioso hacia los órganos efectores. ¿Qué quiere decir eso? Trasladan información inicialmente desde mi encéfalo hacia, por ejemplo, si yo quiero mover mi dedo izquierdo, a los músculos que están ahí. Entonces, tiene que activarse mi encéfalo para que ese mensaje llegue y yo pueda mover los músculos de mi dedo y ponerle en movimiento. ¿Ok? Las neuronas motoras entonces llevan el mensaje de encéfalo hacia afuera para garantizar que yo pueda tener algún tipo de movimiento. Entonces, pensémoslo así. Digamos que yo pongo la mano en la hornilla de mi horno y la hornilla está caliente y me quemo la mano. Entonces, una neurona sensitiva va a ser capaz de percibir ese cambio de temperatura y dolor. Entonces, lo siento en mi mano, pero, o sea, realmente viaja el mensaje hacia mi encéfalo y entonces yo reconozco que me estoy quemando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las neuronas motoras van a llevar un mensaje hacia mi mano para decirle, muévete, quita la mano de ahí. Entonces, se activan esas neuronas motoras, el cerebro manda esa señal hacia mi mano y yo quito la mano, ¿ok? Y las neuronas de asociación, estas se encuentran únicamente en el sistema nervioso central y estas se comunican entre sí. Entonces me permiten analizar y almacenar información en el cerebro. ¿Verdad? Tiene que haber una comunicación entre ellas. Entonces estas sirven como asociación entre diferentes estructuras. ¿Okay? Entonces esas son algunas de las neuronas cuando las vemos según su función y son las que nos van a servir realmente el día de hoy. Porque aquí vemos ya el ejemplo de lo que les decía, ¿verdad? Entonces, si yo recibo un estímulo sobre mi piel y yo percibo algo, ese estímulo va a viajar desde mi piel, por todos mis nervios periféricos, hacia mi médula espinal y va a subir hasta mi encéfalo, y entonces el encéfalo puede responder y mandar una señal desde aquí a lo largo de mi médula espinal y de regreso hacia un músculo para que yo pueda moverme, ¿ok? Entonces, una es una respuesta ascendente, va hacia el encéfalo, y una es descendente, va hacia mis órganos efectores o mis músculos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar hablando de la vía motora. Su tarea es un diagrama ilustrativo de esta vía. Entonces, este material lo van a poder usar ustedes para realizar esa tarea. Lo que quiero es que ustedes esquematicen. No quiere decir que busquen una foto en Google y la carguen como que si eso fuera un diagrama ilustrativo. No, el diagrama lo tienen que hacer ustedes, ¿verdad? Porque se los digo porque me ha pasado, no me acuerdo si ustedes o en otros años, pero les digo un diagrama ilustrativo y en serio, solo buscan una foto en Google y la guardan y la cargan como que si ese diagrama fuera de ustedes. Entonces, la vía motora también es conocida como la vía piramidal o la vía córtico-espinal y es la principal vía de transmisión de impulsos nerviosos desde el encéfalo, o sea, desde mi corteza cerebral, hacia los músculos del cuerpo para garantizar movimiento. Entonces, ¿cuál es el recorrido de esta vía motora? Esta vía empieza a nivel, como les dije, de nuestra corteza cerebral. Recuerden, la corteza cerebral es la capa más externa de nuestro encéfalo. ¿Verdad? Ahí donde está lo que se mira, cabal ahí, eso es nuestra corteza cerebral. Y nuestra corteza tiene diferentes áreas, ¿verdad? Yo tengo un área por acá, y tengo un área por acá, y tengo un área por acá. Y cada área se encarga de funciones diferentes. Y tenemos una corteza motora primaria, que es la principal área encargada de coordinar el movimiento. Y es esta área roja que vemos acá, ¿ok? Aquí la podemos ver, esta es la parte de adelante de mi cerebro, y aquí podemos encontrar hasta la parte atrás de nuestro lóbulo frontal, ahí está la corteza motora primaria. Aparte tenemos una corteza premotora, que la podemos ver, es este espacio moradito de acá, y un área motora suplementaria, que es esta azulita de acá. Entonces serían esto de acá y esto de acá, que son áreas accesorias que ayudan a la corteza motora primaria a generar movimiento. ¿Ok? Entonces la orden de movimiento empieza acá. Y ese es el punto de partida. Las neuronas de esta región, entonces, se encargan de iniciar señalización para que pueda haber algún tipo de movimiento. Ojo que aquí se los voy a explicar bien lento, pero esto pasa en nada, ¿verdad? O sea, yo no me toma nada el simplemente pensar, voy a chasquear mi dedo y ya moví mi dedo, ¿verdad? Es un proceso bien rápido. Entonces,
empezamos aquí, este es otro ángulo donde lo estaríamos viendo, pero digamos aquí está nuestra corteza motora y de ahí va a descender hacia un área que se llama cápsula interna, que es una región que se forma por muchas fibras nerviosas que conecta la corteza con estructuras que están más abajo, ¿verdad? Estructuras encefálicas inferiores y la médula espinal. Acuérdense, arriba y abajo, ¿verdad? Esta es la parte de arriba, la corteza. Conforme vamos descendiendo, pues van bajando esas fibras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque es importante la cápsula interna. Es un lugar donde como que se unen todas estas fibras de la corteza motora, que pueden llevar mucho de movimiento, y ya se pone como una fibra como más estrecha, ¿verdad? Ya se vuelve un pedacito donde ya solo bajan todas juntas, ¿ok? Este es otro ángulo, ¿verdad? Este es un corte que diríamos transversal. Esto es como que si yo le hubiera cortado el cráneo y estoy viendo el cerebro desde arriba, ¿verdad? Hubiera cortado un pedazo de cerebro y lo estoy viendo desde arriba. Esta porción que vemos acá es la cápsula interna, ¿ok? Entonces, primer paso, empezamos en la corteza, bajamos a la cápsula interna. Ahora vamos a recordar un poquito de anatomía que ya deberían manejar ustedes perfectamente bien ahorita, porque ya han tenido que hacer diagramas de esto. Y recuerden que parte del encéfalo es el tronco encefálico, ¿verdad? Donde está el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Entonces, ya salimos de la corteza, ya pasamos por la cápsula interna, vamos a atravesar el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, porque lo que quiero es salir de ahí, ¿verdad? O sea, yo tengo que llegar a la médula espinal para que ese mensaje pueda distribuirse a todo el resto de mi cuerpo. Entonces, bajamos hasta acá y llegamos hasta el bulbo raquídeo. Entonces, ojo, esto es importante. Tengo un área izquierda y un área derecha en mi cerebro, ¿verdad? Un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Entonces, hay área motora derecha y hay área motora izquierda. Entonces, yo tengo estas fibras que vienen de este lado y tengo otras exactamente iguales del mismo lado que pasan por la cápsula interna de este lado y que bajan. Entonces, aquí todo va del mismo lado. Las fibras izquierdas van del lado izquierdo y las fibras derechas van del lado derecho, hasta que llegan a el bulbo raquídeo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Vamos en el mismo lado y cuando llegamos al bulbo raquídeo, esas fibras se decusan. ¿Qué quiere decir esto? Van a pasarse hacia el otro lado, ¿ok? Las izquierdas se van al lado derecho y las derechas se van a ir para el lado izquierdo. Y entonces, esto pasa en el bulbo raquídeo y ya cuando bajan a la médula espinal, entonces están al revés, ¿ok? Esto sí va a ser importante, digamos, cuando ustedes tengan algún tipo de paciente y dependiendo del área en el que van a trabajar, que van a estar en industrial, pues tal vez no, ¿verdad? Pero no. Entonces, esto es importante y esto lo pueden ver incluso, pues esto no es infrecuente, ¿verdad? No sé si alguien ha tenido contacto con alguna persona que alguna vez haya tenido un derrame o un infarto cerebral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las fibras aquí se cambiaron de lado y ya bajan a la médula espinal en el lado contrario. Eso quiere decir que desde el punto de vista motor, mi cerebro izquierdo es el que va a determinar cómo funciona mi cuerpo derecho. Y mi cerebro derecho es el que va a determinar el movimiento en el otro lado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos que una persona tiene un infarto cerebral. Estos son muy frecuentes, ¿verdad? Un derrame. Entonces, digamos que tiene un derrame en el lado izquierdo, justo cerca de la cápsula interna, digamos. Tiene un derrame en el lado izquierdo y se muere esta parte del cerebro, ¿verdad? Se llena de sangre o se necrosa y esta parte del cerebro pues dejó de funcionar. Y era un área que llevaba fibras motoras. Entonces esta persona va a tener un déficit motor en su cuerpo porque esa área cerebral dejó de funcionar. Pero si fue en el lado izquierdo, el déficit motor va a ser del lado derecho. ¿Verdad? Esto es muy curioso, porque uno pensaría, bueno, se me infartó el lado izquierdo del cerebro y entonces mi cuerpo, la mitad izquierda no va a funcionar. No, porque las fibras se cambiaron de lado. Entonces, si yo tengo un infarto aquí y afectó alguna área motora, va a ser el lado contralateral el que va a tener el déficit motor. ¿Ok? Entonces, luego bajan, ¿verdad? Y ya salimos de nuestro bulbo, bajamos a la médula espinal. Recuérdense que nuestra médula espinal es bien larga, ¿verdad? Entonces, las fibras siguen bajando, bajando, bajando a lo largo de mi médula espinal hasta que ya llega a su punto de salir, ¿verdad? Entonces ya estas fibras pueden salir hacia el resto de mi cuerpo,
salen del sistema nervioso central hacia el sistema nervioso periférico. Recuerden, si una vez ya estamos afuera de la médula espinal, ya estamos en el sistema nervioso periférico. Ya salen los nervios periféricos que van por todo mi cuerpo a inervar todos mis órganos, a inervar mis músculos y que yo pueda tener algún tipo de movimiento. ¿Ok? Entonces, ese es el recorrido que hacemos. Ahora bien, cuando hablamos de la vía motora, van a escuchar frecuentemente dos términos bien importantes: neurona motora superior y neurona motora inferior, ¿verdad? Cuando hablamos de la neurona motora superior, es el grupo de fibras nerviosas que están adentro del sistema nervioso central. O sea, es el recorrido que se da desde la corteza cerebral, desde la corteza motora, hasta la médula espinal. ¿Ok? Hasta ahí hablamos de una neurona motora superior, todo lo que es a nivel central. Y luego, después de la médula, pues como dijimos, surgen todos los nervios que salen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A nivel de la médula, nuestra neurona motora superior que venía desde arriba hace sinapsis con una segunda neurona, que es la neurona motora inferior. Entonces, hace sinapsis acá. Y esa es la neurona que sale hacia el resto de mi cuerpo, ¿verdad? Son todas las que se van a ir acá y que ya llegan a nuestros músculos. Y entonces hizo sinapsis acá, manda el mensaje y esta hace sinapsis acá. Y entonces yo puedo mover mis músculos, ¿ok? Entonces, eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de neurona motora inferior y de neurona motora superior. Entonces, pues hasta ahorita, yo creo que eso es lo que teníamos que saber de la vía motora. Existen sistemas accesorios que ayudan a la vía motora o piramidal en la ejecución del movimiento. Es el sistema extrapiramidal, ¿verdad? Si esta es la vía piramidal, todos los órganos accesorios o todas las estructuras accesorias son extrapiramidales, que también van a ayudar en movimiento, pero no son la vía más importante en movimiento. De esto vamos a hablar en otra clase cuando hablemos de lo que son los ganglios basales. Entonces, hasta ahí vamos con la vía motora. De la vía sensitiva hay unas cosas bien puntuales que necesito que entiendan, ¿ok? No va a ser mucho. Pero las vías sensitivas son múltiples. Para empezar, ahorita solo vimos una vía motora, ¿verdad? La córtico-espinal. Vías sensitivas hay más. Hay diferentes vías sensitivas que hacen múltiples trabajos y todo, pero solo nos vamos a centrar en dos, que son las más importantes, ¿ok? Entonces, estas son al revés. Estas lo que van a hacer es llevar estímulos o señales desde la piel, desde los músculos, desde mis órganos, hacia el encéfalo, ¿ok? Hacia mi cerebro. Entonces, esta es ascendente, contrario a la vía motora que vimos que es descendente, que va de encéfalo hacia afuera. Esta va de afuera hacia el encéfalo. Entonces, lleva cualquier cosa que yo pueda sentir. Digamos, si yo vengo y le pego a esta persona en la mano, ese mensaje se tiene que trasladar hasta mi cerebro para que yo lo pueda interpretar como lo que pasó. Entonces, esta es la vía sensitiva, la que me permite sentir todas las cosas que están pasando y que mi cerebro las pueda reconocer. Entonces, ¿cuáles son las dos vías que les digo que son importantes? La vía de cordón posterior lemnisco-medial, esa es la primera, y la segunda es la vía espinotalámica, que también se conoce como anterolateral. Las demás vías, ni se molesten, si las quieren ir a leer y les encanta el tema, perfecto. Ahí en el libro que pues, se puso de bibliografía hay un montón de información, pero para fines de mi clase, me basta con que sepan cordón posterior lemnisco-medial y espinotalámica. ¿Ok? Entonces, aquí está la motora y estas son las dos que vamos a ver ahorita. Entonces, la motora iba de aquí arriba hacia abajo y hacia afuera. Esta viene de afuera hacia la médula y hacia arriba, ¿ok? Entonces, esta imagen ya la habíamos visto antes, ¿verdad? Pero es lo mismo, ¿verdad? Las neuronas sensitivas llevan de afuera hacia adentro y lo motor, las vías motoras van de adentro hacia afuera. Y una busca movimiento y la otra me permite sentir lo que está pasando en mi entorno. Entonces, vamos a hablar muy brevemente de estas vías. La primera es la vía del cordón posterior lemnisco-medial. ¿Para qué me sirve esta vía? Es la que me permite percibir información de vibración y propiocepción. La propiocepción me refiero a mi capacidad de reconocer en dónde está mi cuerpo en todo momento. O sea, cierren sus ojos
Y ustedes saben dónde está su brazo izquierdo y dónde está su brazo derecho, ¿no? Aunque tengan los ojos cerrados, ustedes saben en qué posición está su pie, cómo está su espalda. O sea, ustedes pueden reconocer eso, ¿verdad? Tienen capacidad de propiocepción. Entonces, esto se los permite esta vía, ¿ok? Hay algunas alteraciones en las que las personas pueden tener algún tipo de lesión en este trayecto y entonces estas personas pierden esa capacidad de propiocepción. Entonces, díganles que se paren y que cierren los ojos y pierden el equilibrio. O sea, se pueden incluso caer porque no son capaces realmente de orientarse sin la vista, que es una ayuda muy grande. Pierden la vista y entonces inmediatamente no tienen capacidad de propiocepción, entonces no pueden reconocer en dónde está su propio cuerpo, en qué posición está, en dónde está, como todo. Entonces pueden perder el equilibrio muy fácil. Y luego también se puede dañar la vía y que hayan problemas en cuanto a nuestra capacidad de percibir la vibración. O incluso lo que pueden percibir es como parestesias, como que el cuerpo constantemente hubiera vibración en las piernas o perder sensibilidad, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace esa vía. Aparte de eso, también media lo que es el tacto fino. Esto es un poco debatible porque las dos vías que vamos a ver hoy están involucradas en el tacto fino. O sea, es muy difícil decir es una o es la otra. Pareciera ser que ambas están involucradas en el tacto fino. Entonces, si ustedes hacen sus manos así, si sienten algo así suave en su mano, esta es la vía que les permite percibir esto, ¿ok? Entonces, ¿en dónde empieza esta vía? Esta va a empezar afuera. Los receptores están localizados en la periferia, eso quiere decir en la piel, en mis órganos, en mis músculos, ¿verdad? Entonces, digamos que este fuera el brazo de mi persona. Vamos a dibujarle ahí una manita. Ahí está. Entonces vienen y, como les dije, le pegué acá, ¿verdad? No es por violenta ni nada, pero es un ejemplo, ¿verdad? Le pegué a esta persona acá y aquí hay receptores que pueden percibir esa sensación. Bueno, en este caso no sería esta vía, ¿verdad? Pero que sí pueden sentir, o sea, sintió como la vibración ahí de algo. Entonces, los receptores lo reconocen y entonces ya las neuronas, las fibras nerviosas van a llevar ese impulso a través de todo su brazo, a su hombro, va a entrar a su pecho y va a llegar hasta la médula espinal, ¿verdad? Entonces entra la médula espinal y aquí ya estamos adentro del sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces lo que nos toca es subir. Y esto va a darse a través de lo que conocemos como el cordón posterior. El cordón posterior es un grupo de fibras que lo que va a hacer es subir, ¿verdad? Entonces yo llegué hasta acá, por ejemplo, en mi médula, y entonces yo subo en estas fibras nerviosas, ahí viene el mensaje, sube, hasta llegar a mi bulbo raquídeo, ¿ok? Ahí ya se tienen que acordar dónde queda el bulbo raquídeo, ahorita ya lo deberían tener súper claro. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que ya habíamos hablado antes. En el bulbo raquídeo, estas vías se decusan. Eso quiere decir, se van para el otro lado. Lo que venía del lado derecho se pasó para el lado izquierdo y lo que venía del lado izquierdo se pasó para el lado derecho. Y a partir del bulbo raquídeo ya no se llama cordón posterior, sino que se llama lemnisco medial. Y por eso es que esta es la vía del cordón posterior, lemnisco medial. Entonces, de bulbo para arriba, el lemnisco medial, esas fibras van a seguir subiendo, pasan nuevamente, o sea, bulbo raquídeo, pasan la protuberancia, pasan el mesencéfalo y luego llegan al tálamo, ¿ok? El tálamo es una estructura que está localizada también a nivel, o sea, subcortical, que sirve para procesar información. Entonces, del tálamo ya suben hacia la corteza a un área que se llama corteza somatosensorial primaria. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta, hace algo muy similar, solo que al revés de lo que habíamos hablado, y que pasa en vez de por la cápsula interna, pasa por el tálamo, ¿verdad? Y en vez de llegar a la corteza motora, llega a la corteza somatosensorial, porque es sensitiva. Entonces, esa es la vía de cordón posterior, lemnisco medial. Y la última es la vía espinotalámica, que esta media información de dolor y de temperatura y también de tacto fino. Entonces, si en el momento que yo les conté que puse la mano sobre la hornilla y eso fue un cambio de temperatura, ese mensaje se iba a transmitir a través de esta vía, ¿ok? De la vía espinotalámica. Si yo tuviera algún tipo de lesión en la vía espinotalámica, yo tendría alteración en cuanto a mi capacidad de sentir dolor y de percibir temperatura, ¿ok? Entonces, esta también empieza, como les dije, en la periferia, ¿verdad?
hay un receptor en mi brazo y cuando yo me quemo, ese receptor se activa y entonces empieza el impulso nervioso que va por todo mi sistema periférico y entra a mi tórax y entonces ya ingresa a mi médula espinal. Lo mismo que acabo de escribir antes, solo que ¿qué pasa ahora? Aquí, en esta vía espinotalámica, esta se decusa inmediatamente ahí. Eso quiere decir, no esperamos hasta llegar al bulbo raquídeo, sino de una vez a este nivel, se va para el otro lado. Entonces, desde el nivel de la médula, ya se decusó, y entonces ahora ya estamos lo izquierdo en lo derecho y lo derecho en lo izquierdo, ¿ok? Y entonces ya sube toda la médula espinal del lado contrario. Y sube y llega al bulbo raquídeo y sigue subiendo y pasa la protuberancia y el mesencéfalo y nuevamente pasa por el tálamo y se va a la corteza somatosensorial primaria. Entonces mi corteza somatosensorial primaria ya puede decir, oh, ya interpreté esto, ya sé qué es dolor, me estoy quemando la mano, le acabo un cambio brusco de temperatura y entonces ya puede comunicarse con corteza motora y decir como, hagamos algo, quita la mano de ahí. ¿Ok? Entonces, esas son las dos vías que yo quiero que entiendan, las demás no las vamos a hablar. Y lo último es ya la corteza somatosensorial primaria. ¿Dónde está ubicada? Entonces, si la vemos, está muy cerca, está pegada a la corteza motora. Miren, aquí está en rojo la corteza motora y justo atrás está la corteza somatosensorial. Están juntas, ¿verdad? Entonces, aquí vemos esto un poquito más atrás y esto de aquí que corresponde al espacio de adelante sería la corteza motora. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo pues necesito, lo traté de simplificar lo más que se pudo, ¿verdad? Es un tema, como les dije, un poco extraño y entender la relevancia que puede tener en cuanto a ciertos cuadros clínicos, ¿verdad? En especial el hecho de por qué una lesión en el lado izquierdo me va a resultar en un déficit de esas características en el lado derecho y viceversa, ¿verdad? Una lesión del lado derecho me va a generar una lesión o un déficit en el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, es por esto, es por esa defusación que hay, es porque un hemisferio lo que regula realmente es el lado contralateral para las funciones motora y sensitiva, ¿ok? Entonces, vamos a parar ahí de grabar.